Caracas amaneció sumida en un silencio extraño, pesado, casi funerario. No era la calma posterior a una celebración, sino la resaca amarga de una Navidad atravesada por el hambre, el miedo y la sensación colectiva de que el país se desliza sin frenos hacia un abismo económico. En los barrios populares, las luces navideñas colgadas en postes oxidados parpadeaban con la electricidad intermitente, mientras dentro de las casas las mesas estaban medio vacías y las familias contaban, una y otra vez, los pocos billetes que aún conservaban algún valor. El dólar paralelo acababa de cruzar la barrera de los 500 bolívares, y con ese salto terminó de pulverizar lo poco que quedaba del poder adquisitivo de millones de venezolanos. La noticia se propagó con rapidez por redes sociales, grupos de WhatsApp y conversaciones en voz baja en mercados y paradas de autobús. Pasó los 500. De todo nuestro hermoso territorio hasta la hermosa costa de nuestro Caribe, la patria vive en la voz del hombre y la mujer humilde. Esos que trabajan y forjan su... Decía un mensaje reenviado decenas de veces, como si se tratara de un parte de guerra. Y para muchos, lo era. En cuestión de horas, los precios se ajustaron al alza de manera brutal. Comerciantes bajaron santamarías para remarcar. Otros simplemente dejaron de vender, incapaces de fijar precios en una moneda que se devalúa casi por minuto. El bolívar, ya debilitado tras años de crisis, terminó de convertirse en papel simbólico, útil solo para recibir pagos que pierden valor antes de llegar al bolsillo. En mercados populares de Caracas, Maracaibo, Valencia y Barquisimeto, las escenas se repitieron con una crudeza difícil de ignorar. Colas interminables desde la madrugada, madres con niños en brazos esperando la apertura de un abasto, con la esperanza de conseguir arroz o harina, discusiones entre compradores desesperados y vendedores que no sabían a qué precio vender sin arruinarse. 1 kilo de carne equivalía al salario mínimo mensual. El pollo se vendía por partes y el pan se ofrecía como si fuera un artículo de lujo. Aquí ya no se compra para la semana, se compra para hoy, y a veces ni eso, decía un hombre mayor mientras revisaba una bolsa casi vacía. Los datos económicos refuerzan esa percepción de desastre. Analistas independientes estiman que la inflación acumulada del año supera el 300%, con proyecciones aún más alarmantes si se mantiene la tendencia actual. La brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo se amplió hasta niveles que muchos comparan con los peores momentos de la hiperinflación de 2018. En la práctica, nadie respeta el dólar oficial. Proveedores, importadores y comerciantes se rigen por la tasa paralela, generando un círculo vicioso que empuja los precios cada vez más arriba. El gobierno anunció bonos especiales y ayudas navideñas como intento de contención social, pero en la calle la reacción fue de escepticismo y frustración. Muchos beneficiarios denunciaron retrasos, fallas en las plataformas y montos que apenas alcanzan para un par de alimentos básicos. Eso no cubre ni un desayuno, reclamaba una trabajadora informal en Catia, mostrando en su teléfono la notificación de un pago ya devaluado. Para quienes viven del día a día, la ayuda estatal se percibe como un gesto simbólico incapaz de frenar la caída libre. La crisis económica interna se ve agravada por un factor externo que el gobierno denuncia como determinante: el endurecimiento del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos. Según la versión oficial, la orden de interceptar petroleros sancionados ha paralizado buena parte de las exportaciones de crudo, principal fuente de divisas del país. Buques cargados con millones de barriles habrían sido abordados en alta mar, desviados de su ruta o incautados, generando pánico entre armadores y tripulaciones. El mensaje, dicen en Caracas, es claro: nadie quiere arriesgar su barco ni su carga, aunque eso signifique dejar el petróleo acumulándose en tierra. En el lago de Maracaibo, corazón histórico de la industria petrolera venezolana, el ambiente es de incertidumbre total. Trabajadores hablan de tanques llenos, operaciones detenidas y vigilancia constante. Algunos aseguran haber visto drones sobrevolando instalaciones, otros hablan de órdenes de reducir actividad al mínimo. El resultado es el mismo: menos producción,
menos exportaciones y menos ingresos para un Estado que ya opera al límite. Las consecuencias llegan directamente al ciudadano común. La escasez de gasolina se intensificó de forma dramática en plena temporada navideña. Colas que duran días enteros, estaciones de servicio cerradas sin aviso y conductores que abandonan sus vehículos por falta de combustible se han vuelto escenas cotidianas. El transporte público, ya deteriorado, colapsó en varias ciudades, obligando a miles a caminar largas distancias o simplemente quedarse en casa. La falta de gasolina también afecta la distribución de alimentos, agravando el desabastecimiento y empujando aún más los precios al alza. A esto se suman los apagones. Que ahora sí tienen voz y su conciencia, su dignidad y porque en definitiva hemos sido dotados por Dios con un alma buena y victoriosa. Por eso escuchar esta... Que regresaron con fuerza en diciembre. Barrios enteros quedaron a oscuras durante horas en plena Nochebuena, con neveras apagadas, alimentos dañándose y niños llorando en la penumbra. En algunas zonas, la electricidad va y viene sin horario definido, obligando a las familias a vivir en una permanente improvisación. Uno no sabe si cocinar, porque capaz se va la luz, decía una vecina del oeste de Caracas, resignada. El aislamiento del país también se hizo evidente en los aeropuertos. La reducción de vuelos internacionales dejó a miles de venezolanos varados fuera del país y a otros tantos imposibilitados de salir. Familias separadas pasaron la Navidad conectadas por videollamadas, intercambiando saludos mientras la preocupación por el futuro eclipsaba cualquier intento de celebración. Es la primera Navidad sin abrazos, y quién sabe cuándo será la próxima, lamentaba un joven cuya madre quedó atrapada en Europa por la cancelación de su vuelo. En el ámbito internacional, las reacciones han sido más discursivas que efectivas. Irán prometió apoyo y habló de escoltas navales. Rusia condenó el bloqueo y envió señales de respaldo político, y China insistió en la necesidad de respetar el comercio internacional. Sin embargo, ninguno de estos aliados ha logrado compensar la pérdida de ingresos petroleros, ni aliviar de forma tangible la crisis interna. Cuba enfrenta apagones severos sin el suministro de crudo venezolano de otros tiempos, mientras países vecinos observan con cautela, temerosos de verse envueltos en una escalada mayor. Dentro del país, la tensión social va en aumento. Comerciantes denuncian multas y amenazas por marcar precios en dólares, pese a que esa es la única referencia que consideran viable para no quebrar. Activistas y ciudadanos comunes reportan detenciones por protestar en redes sociales o denunciar escasez. El miedo se instala como un elemento más de la vida cotidiana, sumándose al hambre y la incertidumbre. La percepción de desigualdad y cinismo también alimenta la rabia. Mientras la mayoría lucha por sobrevivir, circulan versiones sobre importaciones de productos de lujo para sectores vinculados al poder. Aunque el gobierno niega estos señalamientos, la imagen de una élite protegida contrasta dolorosamente con la realidad de un pueblo que raciona cada comida. La Navidad de 2025 quedará marcada como una de las más duras en la memoria reciente, no solo por la inflación descontrolada y el dólar desbocado, sino por la sensación generalizada de encierro, abandono y agotamiento. Expertos advierten que, si no se produce un cambio drástico, la inflación podría acelerarse aún más en los primeros meses del año, empujando a Venezuela hacia un colapso económico total y aumentando el riesgo de estallidos sociales por hambre y desesperación. Venezuela cierra el año caminando sobre una cuerda floja. El bolívar se deshace, el petróleo no sale, la gasolina no alcanza y la mesa está cada vez más vacía. Mientras el discurso oficial habla de resistencia y denuncia agresiones externas, millones de ciudadanos enfrentan una realidad implacable, el miedo al mañana y la pregunta constante de cuánto más se puede aguantar. En cada casa, en cada barrio, esa duda se repite como un eco inquietante que acompaña el final de un año que muchos quisieran olvidar, pero cuyas consecuencias apenas comienzan a sentir.